Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, a quienes agradecemos el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Gracias, un saludo muy afectuoso a todos, me vale. Gracias, bien maestro, porque ya es maestro. Oh, sí, perdón. Felicidades, además. Gracias. Maestro, nos gustaría que nos pudiera explicar esta iniciativa de ley que armó tanto escándalo de la mentada cobranza delegada. ¿Qué es y cómo iba a venir a afectar a los trabajadores? Mira, sigue siendo una de las ocurrencias de esta legislatura y sobre todo del partido Morena, que no saben qué inventar para hacerse notar y han tocado temas de todo índole, de toda forma, entre ellos los laborales, ¿no? Desde la invención, porque así fue la invención de la Ley del Trabajo, la reforma del 19, que han creado una serie de figuras y procedimientos que han entorpecido el derecho del trabajo, incluso en contra de lo que dicen proteger a los trabajadores, los han desprotegido. Se presenta ahora una reforma que dice ya no procedería, pero parece que... Es una reforma donde ahora todas las deudas civiles o mercantiles, vamos a llamarle así, pudieran ser descontadas de los salarios de los trabajadores. Este es un principio que acabaría con el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es protector. Y no hay más artículos más concretos y claros que son las normas protectores de los derechos de los trabajadores y del salario en particular. Y hay descuentos específicos que se pueden hacer. Si esta idea o esta ley o alguna otra normatividad se aprobara en ese sentido, pues estaríamos regresando desde mi punto de vista a tiendas de rayas, pero virtuales, ¿no? 100 años de atraso en la desprotección, vulnerabilidad de los salarios de los trabajadores. Y precisamente, ¿no? Entre el salario mínimo, los salarios contractuales, es decir, los salarios de los trabajadores, pues hay normas que los protegen precisamente para no dejarlos en estado de insolvencia o en estado de esclavitud moderna, dependientes de deuda, de otras características que no sean laborales. Precisamente porque hoy se protege la dignidad de la persona misma, con los derechos humanos. Ya había estas protecciones, pero hoy es mucho más sensible el tema. Por lo tanto, esta norma que se quiso aprobar y que entiendo pudiera nuevamente reimpulsarse, que incluso me parece que el presidente en uno de los actos más mesurados que he conocido dice la voy a vetar, porque me parece que es un abuso y mira que es mucho lo que se expresó en ese sentido, pues yo creo que debe vetarse, además debe desecharse de plano la iniciativa y buscar otros conductos, ¿no? Yo no digo que no se paguen las deudas de quien sea, trabajadores o no, pero creo que sea del trabajo. Uno de los principios del derecho del trabajo precisamente es el protector. Hay quien dice que es el principio fundamental, ahí se deriva todo lo demás. ¿Protector de qué? Protector de la clase débil, que son los trabajadores fundamentalmente. Esto no va en contra de los derechos de los patrones, no. Esto va en el sentido social de proteger a la gente más vulnerable, que son los trabajadores, en ese sector productivo. Si este tipo de normatividades se aplicaran, pues entonces sensiblemente los trabajadores quedarían muy vulnerables y mucha gente no podría cobrar su salario porque lo van a descontar directamente, ¿no? Entonces yo creo que es una ley que no debe prosperar, que debe rechazarse. En el eventual caso, muy eventual, que fuese aprobada alguna ley, algún artículo que reformase la laboral u otra, pues debería ser vetada. Es decir, no debe aprobarse, no debe publicarse porque es claramente un retroceso en los derechos de los trabajadores. Lic, la ley establece que no se le puede descontar a los trabajadores más del 40% de su salario, ¿verdad? Mira, ese 112 de la ley que nos dice las reglas, ¿sí? Y nos dice cuáles son que son, en este caso, que son inembargables los salarios, etcétera, ¿no? Y una serie del 110, para ser más claro,
nos hablan de los descuentos de los salarios de los trabajadores. Y solamente permite los descuentos laborales, como el Infonavit, etcétera, ¿no? No habla de otras. Y la novedad aquí es la cuota sindical, recordarán ustedes que, bueno, es un tema, pero que está ahí. No nos permite más allá de ese tipo de... Pensiones también, ¿no, Lic? Sí, pensiones también. Sí, aquí como te decía, en el caso del artículo 112 y demás, y 110, hay una serie de artículos que te digo que son incluso el capítulo séptimo, 98 y siguientes de la ley, las normas protectoras y privilegios del salario. O sea, fíjate, hay todo un capítulo, incluso específicamente para esto. Tendría que acabar con esta parte de la ley, este tipo de cuestiones. ¿Vale? Claro. Licenciado, cambiando un poco de tema, pero bueno, sobre estas aportaciones a la ley. Recientemente se aprobó la modificación a la ley del Seguro Social, en concreto sobre el artículo 132. ¿De esto qué viene a beneficiar a los trabajadores realmente? Pues mira, pues es el derecho a las pensiones de las concubinas y demás, ¿no? Me parece que este es un artículo que es al revés, sí es protector de los intereses y derechos de la clase trabajadora, ¿no? Y sobre todo de los beneficiarios de los derechos de los trabajadores. Creo que en ese sentido deben hacerse las reformas pertinentes en materia del trabajo. Así que, pues, bienvenido a este artículo. Cuando es positivo, poco se puede criticar. Así que, bienvenido al artículo y para adelante, ¿no? Claro. Lic, perdón, ¿se han estado dando más reformas también a la ley del IMSS que están beneficiando a los trabajadores? ¿Estas reformas las considera adecuado? Porque hay mucho movimiento ahorita en el sector laboral, ¿no? Sí, mira, todo aquello, sería un poco largo hablar de tanto movimiento que está dando, pero todo aquello que venga a ampliar el derecho social, el caso de la seguridad social, la protección de menores, por ejemplo, que también ya se habló de ciertos beneficios para los menores, las concubinas, etcétera, que ya deberíamos ir acabando con ese tipo de términos, ¿no? Pero son beneficiarios, todo lo que venga a apoyar la parte prestacional o reconocimiento de derechos de carácter social, no solamente prestacional en económico, material, sino también aquello que sea una prestación en especie como la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, etcétera, ¿no? Eso es la esencia de que tenemos que llevar esas legislaciones de ese lado. Evidentemente, cuando hablas de salud prestacional o infraestructura, hablas también de presupuesto, ¿sí? Hablas de presupuesto. Entonces, la autoridad pues debe también reportar algunas cuestiones económicas que permitan ampliar los presupuestos, porque se amplían los beneficiarios, pero los trabajadores solamente el Seguro Social se aporta unas cuotas determinadas y hay cotizantes determinados. Y se amplía tanto la base de beneficiarios, también caeríamos en un tema de insolvencia. Y, por cierto, abono, ¿no? Que ahora, pues, está en reglo todo esto del ISABI, ¿no? Al IMSS, ¿no? Hay unos convenios ahí que habría que revisar, que hasta dónde se están llevando estos y que no he revisado, pero sí le echaremos una miradita, porque le están cargando la mano. No recordemos que el Seguro Social es un instrumento de los trabajadores y los patrones para sus beneficiarios, no es para toda la población como tal. Puede ser una obra de carácter social, sí se da atención, pero es un organismo de carácter laboral tripartita, por lo tanto tiene delimitaciones presupuestales y de expansión. Habría que tener cuidado, pero todo aquello que venga relacionado con el trabajador o sus beneficiarios, descendientes y demás, o ascendientes incluso, bienvenido. Solamente yo recomendaría que pues se vea la parte presupuestaria, que la cual no se ha revisado, me parece, adecuadamente. Recordemos que una de las cuestiones de los derechos humanos, hoy muy sonado, pues es no solamente que se diga el derecho, sino que se cumpla el derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para llegar a cumplimiento de ese derecho en cuestión? Y ojalá en ese sentido no caigamos en declaraciones y después no podamos cumplirlo como país, porque, repito, el IMSS es un órgano tripartita que tiene ciertos límites presupuestarios y también de expansionismo, ¿no? Claro. Maestro, con tanta subida y bajada de las leyes y demás, lo que yo sé que usted es representante de trabajadores y que realmente con ellos pues interactúa. ¿Cómo está impactando sobre todo la reforma laboral a los empresarios? Mira, es un tema no solamente teórico, técnico, sino práctico, ¿sí? Nosotros estamos
metidos en todo el mundo del trabajo desde el punto de vista productivo, organizacional. Tratamos todos los días con empresas, con trabajadores, con sindicatos, con autoridades, y es un mundo muy amplio, muy completo, donde la reforma me parece que en lugar de venir a aclarar y precisar cosas, enredó muchas cuestiones. Sí se está presentando cierta inestabilidad, hablo desde el punto de vista sindical, estabilidad desde el punto de vista trabajadores, empresarios, no desde el punto de vista económico, que es otro tema, ¿verdad? No vemos políticas a favor del mundo productivo. Pero hablando de la reforma en lo que está tocando, nosotros hemos visto mucha inestabilidad e incertidumbre para los trabajadores y los patrones. Hoy, trabajadores, sindicatos y patrones se preguntan si vale la pena legitimar o no los contratos, por ejemplo. Si vale la pena darlos por terminados, así que concluyan el día 31 de abril del año que viene, y luego pues ver otro panorama, ¿no? Las autoridades muy confusas en muchas de sus actuaciones, en todos los sentidos, los centros de conciliación, tanto locales como federales, con una variante de situaciones totalmente desconcertadas en algunos casos, los juzgados tomando resoluciones muy también y requerimientos sin fundamentos en muchos de los casos, y empiezan a salir resoluciones ahora de los tribunales de alzada, ¿no? Y apenas se está poniendo en orden las cosas, pero en concreto, ¿qué ha creado la reforma? Desde mi punto de vista, una inestabilidad laboral, una incertidumbre jurídica, y en materia sindical, en materia colectiva, por ejemplo, pues sigue propiciándose la división, la polarización, la creación de sindicatos minoritarios, la inestabilidad en empresas. Ya todos conocemos el caso de Silao y ahora se están promoviendo situaciones muy similares, por ejemplo, en el estado de Coahuila, con una asociación, una organización civil de un comité fronterizo de obreros y obreras. Yo me pregunto qué son estas organizaciones civiles en materia laboral. Sí, en materia laboral lo que funciona son los sindicatos, las coaliciones, las confederaciones, las federaciones en todo caso. Simplemente con esto estamos viendo una intromisión nuevamente de los sujetos afectados. ¿Cuáles son los sujetos? Los trabajadores, los sindicatos, los empresarios y la autoridad vigilante del cumplimiento de las normas. Y viene un tercero y se mete con el sobretexto de la información de la reforma laboral, y son plantas de 5,000 trabajadores o 6,000, donde hay muchas familias que dependen de ahí, y crear esa inestabilidad me parece que no es el propósito, creo yo, no debería ser el propósito de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en otro asunto, en el estado de Morelos, por cierto, son centrales distintas a las que tienen la titularidad de estos asuntos, pues también se crea un nuevo sindicato copiando el modelo que sucedió en Silao. Entonces estamos en puerta de descomposición de fuentes de empleo de muchísimos trabajadores. Las empresas quizás no cierren, desde luego, pero la estabilidad, la productividad, la estabilidad que se tenía se está viendo afectada por un pretexto de una libertad sindical que vienen a promover los de afuera, cuando son los de adentro que deben resolver sus asuntos. ¿Cuáles son los de adentro? Nuevamente insisto, el titular del contrato, los trabajadores, las empresas y la autoridad vigilante. El pretexto que dicen que están usando es que dicen que hoy la Ley Federal del Trabajo, la reforma del 19, permite que tú elijas a tu sindicato o lo cambies si así lo deseas. A ver, la Ley Federal del Trabajo siempre permitió la coexistencia de sindicatos en centros de trabajo con su población específica, siempre permitió que los trabajadores pudieran elegir su sindicato y pudieran cambiar de la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. Ese no puede ser, no debe ser pretexto, pero lo usan. Eso no es cierto. Lo que vino a hacer la reforma es entorpecer y alentar, más bien hacerlos más lentos los derechos efectivos de los trabajadores y por consecuencia atomizar el movimiento obrero y crear conflictos y confrontaciones entre los sindicatos, y luego vendrá contra los patrones, y luego vendrá una inestabilidad de carácter social cuando los problemas vengan escalando. Empezamos con una fuente de trabajo, nos peleamos con los sindicatos se pelean con las empresas, el Estado, vienen las huelgas y los paros, y entonces tenemos crisis de carácter social sindical, donde se está desvirtuando los fines del sindicato, que es el estudio, defensa y mejoramiento de los intereses de los trabajadores, en la búsqueda de un contrato colectivo y, en consecuencia, tutelado por un derecho de huelga que es excepcional. La huelga es excepcional. Entonces, estamos en ese sentido. Se acaba de anunciar, por cierto, que para octubre ya pueda quedar concluida
la instalación al menos de las nuevas, los estados que están pendientes por implementar la reforma, no se visora ninguna prórroga, y pues va aumentando gradualmente, pero muy poco, la legitimación de los contratos. Entonces, pues estamos en un momento crucial para México. Todos los días vemos notas de los sindicatos, de los líderes o de los trabajadores en los medios. Por cierto, no vemos por ningún lado a la Secretaría de Trabajo interviniendo para resolver asuntos. Me parece que, y lo digo como acotación, que la Secretaría de Trabajo está borrada, está anulada prácticamente, y que en poco tiempo será una subsecretaría, una dirección de alguna otra dependencia, ¿verdad? No tiene jerarquía política, no tiene intromisión jurídica, si acaso le queda la Inspección Federal, ¿verdad? Entonces, pues verás, estamos en un problema muy serio. Creo que el gobierno federal se ha dedicado a contar cotizantes y no cotizantes del Seguro Social. Me parece que hasta ahí llega su intervención y su política, salvo el Centro Federal y demás, que pues hoy es más protagónico que la propia Secretaría de Trabajo, ¿no? Claro. Maestro, hay un dicho muy certero: divide y vencerás. ¿Esto se buscó con la reforma a la ley del 19? Pues mira, cuando es así es cuando tú quieres tener el control de algo, o tienes un enemigo de algo, o pretendes algo concreto de control, ¿verdad? Y aquí no existía nada de eso, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Que había una estabilidad laboral, sí había un mecanismo ahí de contratos de protección que había que ir agotando, acabando, había que renovar las formas de elección, etcétera. Me parece que sí, pero atomizar, dividir, yo creo que lo que es tratar de borrar el sindicalismo organizado. Eso es lo que pretenden, porque de alguna manera es una expresión de este gobierno. Todo aquello que se pueda organizar y que pueda potencialmente representar un riesgo de carácter político, y los sindicatos lo son organizadamente, pues hay que dividirlo, hay que acabarlo. Hay que, tu enemigo ni tu contrario, ¿no? Porque los sindicatos en México no andaban en otro tema, no en la política, ya no eran factor decisivo en la política, y los quieren acabar. Yo creo que se quiere estrategia. Con esto, mira, ¿qué pasa? México sigue cayendo como economía nacional. México sigue cayendo en la productividad internacional. Estamos con poquísima inversión, sigue el déficit de empresas instaladas, sigue el déficit de empleos creados, no se han recuperado al total los que se perdieron. Es decir, y nos enfrascan en una lucha que ni siquiera sabemos para dónde nos llevan. O sea, ¿cuál es la idea del fin? Atomizar o dividir a los sindicatos. ¿Para qué confrontarlos? ¿Para qué dividirlos? Pues simplemente me parece que es un fin político de un gobierno electorero como el que tenemos, tratando de debilitar a los posibles contrincantes o fuerzas políticas que puedan hacer un contrapeso, y en eso van los sindicatos y las empresas, evidentemente, ¿no? El poder económico es uno, el poder sindical es otro, y sumado, pues entonces podría ser un poder político social importante de contrapesos, ¿verdad? Mira, y por cierto, lo ves tú en España, por ejemplo, ¿no? Acaba de darse una reforma en fin de año y están regresando estándares del 12. En el 12 había una reforma parecida a esta, no igual, parecida, donde también empezaron a atomizar, a que los contratos no podían prolongarse, los colectivos, a hacer flexibilidad. Es una serie de cosas que es parecido. Hoy, con esta nueva reforma, están regresando a la estabilidad del empleo, quieren recuperar salarios. Ahorita hay algunos paros y huelgas allá, porque están recomponiendo el sistema jurídico sindical al parecido antes del 12, ¿no? Entonces, eso va a suceder en México. Vamos a tener que regresar a esto, porque no puedes tener sobre pretexto de la defensa de los trabajadores, no los puedes tener peleando todos los días entre sí, con sindicatos y luego con las empresas, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, y ustedes en el medio periodístico, ustedes están claramente, todos los días hay notas de sindicatos locales, nacionales, o del gobierno, ya sea estatales o federales, en protestas. Unos por la federalización, unos por la nivelación de salarios, otros, hay muchas razones. Todo ya lo vemos, eso va a ir creciendo. Acabamos de ver un paro finalmente de una asociación de transportistas, apenas hace unos días, que puso en jaque, ¿eh? Si eso se sigue sumando y se sigue sumando, pues yo veo un caos social dentro de poco desde el punto de vista sindical. No lo previeron, no van a lograr que los sindicatos quizás momentáneamente pierdan fuerza, pero no se van a ir del país, van a fortalecerse, y en poco tiempo yo creo que se notará la fuerza. No sé cuándo ni cómo, porque no soy adivino, pero las necesidades harán que la unidad del sindicalismo se dé. Claro, maestro, digamos, ante todas estas circunstancias embestidas que están dando,
¿Qué pasa con la unión sindical? O sea, como organismos sindicales, ¿realmente sí están integrados? ¿Realmente están luchando en equipo, en grupo, o cada quien como puede? No, mira, es una excelente pregunta de carácter político sindical. Institucionalmente existen ahí las grandes centrales y el Congreso del Trabajo y la UNT, la Alianza Sindical Mexicana en la cual yo pertenezco. Ahí están institucionalmente o ahí estamos institucionalmente. La verdad es que en el fondo muchos líderes sindicales, muchas estructuras sindicales están esperando que pase esto a ver si se compone en automático. No están haciendo un trabajo en equipo, bloque, al menos sindical, no se está dando. Convocatorias, en lo personal he hecho muchos esfuerzos, he platicado con muchos, te dicen que sí, lo van a ver, pero algunos no están ni legitimando. Bueno, sé de muchos que no están pudiendo renovar sus directivas, ¿verdad? Eso, están más preocupados por sí que por la integración nacional. Pero bueno, esto va a ser un caos y va a pasar en un momento determinado. Y todo lo que quede limpio, vamos a decirlo de alguna manera, todo lo que sobreviva, ¿verdad? Que va a ser mucho. Yo creo que de ahí se tendrá que dar una recomposición del sindicalismo mexicano, porque la actividad va a ser diferente, la perspectiva va a ser distinta. Me parece que habrá nuevos rostros o nuevas fuerzas en esta composición que tendremos necesariamente que convocar a la unidad sindical del país y quizás a la unidad internacional de algunas cuestiones, ¿verdad? No la intromisión, como la están haciendo hoy algunos sindicatos canadienses, no, a la unidad de carácter nacional e internacional en la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Qué nos dice un poco la historia al final del tiempo? El sindicalismo es solidaridad, es unión, es alianza, es conjunción de trabajadores y al final hay temas comunes como el salario, el empleo, la dignidad, etcétera, la seguridad social. Eso nos va a unir tarde o temprano más allá de cualquier régimen político o persona que esté en el poder de nuestro país. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Estoy seguro que sucederá y no tardará mucho, porque esto se tendrá que recomponer. Es como si diéramos una hondonada contra todas las instituciones, los sindicatos, pues porque no nos gusta, no, porque nos pegan, no. Debe haber canales legales, todo es necesario, la estructura del Estado es necesaria, los órganos de contrapesos necesarios, la división de poderes es necesario, etcétera. Los sindicatos son necesarios. Los sindicatos no solo representan a trabajadores, no solamente, sino también son catalizadores y también buscan el equilibrio de la sociedad. Es decir, van más allá de una simple representación, muy importante desde luego, pero va más allá, tiene una responsabilidad de carácter social. Así que yo creo que no tardaremos en la búsqueda de esta unidad, pero es necesario que pase este torbellino de la reforma laboral y después de que este periodo termine, estaremos viendo otro panorama. Bien. Licenciado, también el tema muy importante, la inflación. ¿Cómo vamos? Pues mira, es que los sindicatos estamos inmersos en la cuestión económica, por el empleo, por las fuentes de trabajo, por la planta productiva y los salarios. Entonces la inflación juega y juega muy fuerte en contra de los trabajadores, ¿verdad? Hoy acaba de darse un aumento nuevamente en la tasa de interés. No tenemos ninguna política económica de recuperación, de inversión, de creación de empleo, etcétera. Yo digo que lo que más ha llegado, y lo repito otra vez para que se oiga, a contar entradas y salidas altas y bajas del Seguro Social. Creo que es la política más notable que tiene el gobierno, que es lo que dice todos los días. Pero no hay ese plan. Entonces la inflación va galopante entre la guerra, ahora sí, echémosle un vistazo a lo que pasa en Rusia, lo que está pasando en Estados Unidos, la cadena de distribución de bienes y servicios que no se ha regularizado, y va subiendo la inflación gradualmente. Es un cáncer silencioso que no aparentemente no se siente, pero que hace mucho daño. Y eso le afecta a los trabajadores y también a los inversionistas, definitivamente, ¿no? Todo cuesta más, al menos, ¿verdad? Y nada alcanza, al final de cuentas. Y por muchos aumentos que nosotros lográsemos en las revisiones contractuales, pues se lo come la inflación, definitivamente, y está sucediendo. Así que tampoco se sabe con seguridad qué está haciendo el gobierno. El Banco de México es una cosa. ¿Qué está haciendo el gobierno específicamente para la creación de empleos, para la inversión de nuevos empleos? Porque entre el AIFA, la refinería de Pemex y el Tren Maya no se va a resolver el problema de inversión y empleo. No hay infraestructura. Si infraestructura se llama estar parcheando carreteras, bueno, qué bueno. Y hay muchísimas, pues, salud. Creo que falta mucho por hacer en esta política del parte del gobierno. Hay mucho que exigirle al gobierno en cuentas,
lo que estamos viviendo los trabajadores, y efectivamente se está perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, y lo vemos en salarios mínimos, salarios contractuales, salarios convencionales, por más que suben, no alcanza. ¿Qué quiere decir? Que hay inflación. Muy bien, licenciado, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Son temas muy importantes y que queremos seguir analizando con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Les agradecemos el haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Maestro, hasta la próxima, Doris. Gracias a todos, muy amable. Gracias. Hasta luego, maestro.